Buenos días. Mi agradecimiento a Gerard de Lucas, que me ha allanado el camino para estar aquí. Soy María Pastor, soy decana del Colegio de Abogados de Mataró, un colegio profesional de abogados y abogadas del que depende administrativamente 17 municipios. El más poblado de ellos es Mataró, con unos 130.000 habitantes. Muchas gracias a esta comisión por haberme invitado para hablar de las ocupaciones ilegales de bienes inmuebles. Les voy a explicar en qué consiste estas ocupaciones en España y por qué hemos hecho esta petición. Esta petición no es solo mía, sino que refleja el sentir de la ciudadanía española y especialmente la catalana y de un grupo de juristas que están, como yo, tremendamente preocupados con uno de los mayores problemas sociales y económicos que estamos viviendo en los tiempos en nuestro país. Saben que el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles parte de una causa muy clara: no tener un título válido para ocupar un inmueble de otra persona, sea física o jurídica, ya sea las viviendas de propietarios, de arrendatarios o de usufructuarios en general. Pues bien, se está dando esa desprotección de todos ellos a través del fenómeno Ocupa. Hoy en día el fenómeno Ocupa se desarrolla en España por individuos o grupos de delincuencia organizada que actúan de forma planificada. Realizan una ocupación por encargo, con una finalidad lucrativa y aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad económica a las que les ofrecen derechos sobre el uso de la vivienda a cambio de dinero o de distribución y tráfico de drogas en esas propias viviendas, generando un gravísimo problema para las comunidades de vecinos que sufren el deterioro de la convivencia que ello comporta. Este fenómeno lucrativo puede ser todavía más agresivo, extorsionando a los legítimos titulares de las viviendas para una compensación económica como condición para que puedan recuperar la vivienda ocupada. En España ya no hay una distinción entre ocupaciones ilegales de bienes inmuebles de pequeños propietarios. En España somos unos 70-80% de la población de pequeños propietarios, ni de grandes propietarios o de bancos. Tampoco hay distinción entre ocupaciones de vivienda pública o vivienda privada. ¿Se imaginan que salgan de aquí hoy y se vayan a casa de fin de semana o esa casa que tienen de herencia de sus abuelos y se la encuentren ocupada sin que la policía haya podido hacer nada, absolutamente nada, por desalojar de allí a las mafias o a los delincuentes que las ocupan? ¿Se imaginan que se las encontraran ocupadas sin que ninguna respuesta policial ni judicial se genere bajo la justificación de que las personas que las ocupan son vulnerables o desconocidas? Se ocupan viviendas de nacionales, pero también de extranjeros, provenientes de los países europeos, de sus países, de todos ustedes, que las mantienen cerradas fuera de vacaciones. ¿Se imaginan ustedes que vayan a España, vuelvan a España por vacaciones y se encuentren su casa de vacaciones ocupada? Hoy se ocupa ilegalmente todo tipo de inmuebles en España y con absoluta permisibilidad del sistema, con publicidad en redes sociales de verdaderas empresas de ocupación. Y los juzgados acuden tarde y con mal auxilio de estos titulares de derechos que se encuentran un piso destrozado o lleno de gente que no conocen y que se están lucrando a su costa. Por su parte, la policía no tiene medios rápidos de desalojar a estos ocupas porque no se atreven a realizar actuaciones que les puedan comportar consecuencias judiciales y profesionales muy importantes. En España se editan verdaderos manuales de ocupación ilegal, hasta juegos de mesa para enseñar a ocupar, dictando consignas para librarse de la policía o de la condena por un delito leve. En España no existe el derecho a ocupar ilegalmente. En Europa no existe el derecho a ocupar ilegalmente. Ustedes lo solucionan muy bien. En el resto de Europa son muchos los países que introducen en su legislación medidas similares a las que proponemos. En Holanda solo se exige una denuncia policial. En Francia, la policía puede desalojar a un ocupa durante las primeras 48 horas.
En Alemania, 24 horas después de la denuncia. En el Reino Unido disponen de un sistema policial urgente de recuperar la posesión tras una denuncia. Y en Italia, el juzgado da orden inmediata para recuperar la posesión. Sin duda, somos conscientes de que la crisis de la vivienda, de la necesidad de esa inversión en vivienda social, pero hay que encontrar mecanismos que posibiliten un juicio ponderado que tenga en cuenta el derecho a la vivienda digna de las personas vulnerables y el derecho a la propiedad privada. Es competencia comunitaria proteger ese derecho a la propiedad privada. Estos actos que he comentado crean un estado de alarma y un temor entre los ciudadanos y generan inestabilidad social, económica y jurídica. Suponen una vulneración a la protección de la propiedad, al derecho recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos de las Libertades Fundamentales. La sentencia de 13 de diciembre de 2018, asunto Casa di Cura Valle, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha proclamado que la demora prolongada de las autoridades públicas en la ejecución del desarrollo de los ocupantes, del desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble, incluso atendiendo a las necesidades de planificar y garantizar la asistencia social a las personas en situación de vulnerabilidad, vulnera el derecho del poseedor legítimo a un proceso equitativo del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del derecho a la propiedad proclamado por el artículo 1 del protocolo número 1 del mismo convenio. Así, solicitamos una investigación para constatar esas vulnerabilidades, una visita al Estado miembro, a nuestro Estado miembro, entrevistarse con cuantas organizaciones civiles, profesionales, etcétera, sean necesarias, un estudio de los hechos y que emitan ustedes unas recomendaciones para contribuir a la adopción de una estrategia, de una posible reforma conforme a derecho comunitario que incluya medidas más eficaces, en definitiva, inicien unas acciones correctoras que estimen oportunas para finalizar con este problema. Muchas gracias. 2 minutos. Gracias. Bueno, agradezco a los que nos han apoyado en la petición, en la comisión. Veo que solo se han orientado en la petición algunos de un determinado color político. A mí me hubiera gustado oírlos realmente a todos. He venido aquí para suscitar un interés en el problema, no discutir desde ningún tipo de color político, porque yo aquí hablo por los ciudadanos, no defiendo ninguna otra cosa que no sea el derecho. Lamentaría que la Comisión no se ponga en los zapatos de esos ciudadanos que confían en ellos, porque los abogados que nos vemos nos dedicamos a esto, vemos este problema cada día. Y esos mismos ciudadanos son los que padecen el turismo de la ocupación. Sufren la violación a su derecho de propiedad y son capaces de pagar a esas mafias para que se vayan de sus casas, ya que no se inician esos procedimientos judiciales ni van a denunciar, porque de verdad que no sirve de nada. Hemos agotado todos los canales, seguramente hay muchas más iniciativas que hacer. Desde la abogacía catalana y española tenemos unas propuestas legislativas que sin duda darían solución a ese problema. Las autoridades españolas de momento no están haciendo lo suficiente, como decía uno de los parlamentarios. Y si me dicen que no es un problema comunitario, cuando se violenta un derecho comunitario, esperarán ustedes a que el problema llegue a sus casas, porque ¿cuánto tiempo tardará el problema en llegar a Europa, al resto de Europa, como está ocurriendo, como ha dicho el parlamentario de Bulgaria? Ellos